para ustedes. Vamos a ver lo que estoy a punto de esto es parte del primer parcial, también es parte del semestral. Comprender esto, vamos a aplicar ahora el concepto de pH y pKa que discutimos la semana pasada y que vimos un problema, lo hicimos los problemas amortiguadores ayer. Bien. Si estamos aquí en la misma curva de titulación. Profesor, disculpe, no sé si soy yo, pero le escucho bajito. Bueno, listo, déjame poner el micrófono más cercano. Listo. ¿Me escucha más? ¿Mejor? Sí, profe. Listo, perfecto. En esos días la tecnología. Bien. Usted tiene aquí la escala de pH, aquí tiene los equivalentes de OH. Entonces, yo les explicaba a ustedes que cuando yo era estudiante de licenciatura en química, nosotros teníamos que hacer la gráfica. Partíamos de aquí, partíamos hasta acá. Y teníamos que llevarlo hasta el punto isoeléctrico. Y hacíamos la gráfica mitad para acá y mitad para acá y tenía que pegarse aquí. Tenía que pegarla como con scotch tape porque es mucho más difícil hacerlo así. Entonces nosotros ajustamos esto, ya como profesores, nos sentamos y verificamos esto, era mucho más fácil y didácticamente más visible para ustedes si tú ajustas aquí o ajustas acá. Y eso lo hacemos en función de lo que haya en el laboratorio. Si hay un excedente de base, entonces tú ajustas a pH ácido, el aminoácido, titulas con la base. Si hay un excedente de ácido, entonces tú ajustas aquí, hidróxido de potasio, medio básico, tu aminoácido, y luego tú titulas con el ácido y lo llevas hacia abajo. Que da lo mismo, tú vas a tener el mismo resultado. Esto que usted ve aquí y esto que usted ve aquí, que se ve el cuadro como en celeste, es la región de amortiguamiento. ¿Qué amortiguamiento? Estamos hablando de las especies protonadas y desprotonadas. Entonces tú vas a ver, usted va a ver que aquí dice dos equivalentes de OH, porque aquí hay dos. Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, si arrancamos desde aquí y ajustamos a pH aquí a 1, vamos a ponerlo aquí. Y usted aquí, la especie que predomina es la especie protonada. Es decir, todo lo que se pueda protonar estará protonado. O sea, tenemos el aminoácido más sencillo, la glicina. Entonces aquí la glicina, usted sabe que la cadena R es un hidrógeno, pues aparece aquí CH2. Tenemos NH3 positivo por el amino y tenemos el grupo carboxílico protonado. Entonces, a medida que tú comienzas a titular con la base, ¿verdad? Comienza a aparecer esta especie que está aquí. Pero en esta especie tienen que concentrarse es en este grupo y en este grupo. Vean que aquí está la especie protonada y aquí está la especie desprotonada. Entonces, esto tú puedes calcular con la ecuación de Hasselbalch, que este sería el donador de protones, sería el aceptor de protones. Entonces, tú vas titulando y va apareciendo esto. Cuando tú llegas aquí en el primer valor de pKa, ese valor de pKa es igual, eso es igual al pH en el cual hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Mire que no hay mucho nada acá arriba. Es decir, que el primer pKa es 2.34, que ese es el pKa correspondiente a este grupo carboxílico. Y pasamos a la región de amortiguamiento y seguimos adelante. Entonces aquí hay el punto isoeléctrico, que lo voy a explicar de último. Seguimos titulando y llegamos a la otra inflexión que está aquí. Lo que usted ve aquí es el pKa del segundo grupo, que es del grupo alfa-amino. Entonces, a medida que usted va titulando, mientras usted va desde aquí, más o menos, predomina esta, hasta acá que predomina esta especie, que es la especie que aquí está desprotonada y aquí está protonada. Aquí usted ve el punto isoeléctrico porque el punto isoeléctrico se define como el pH en el cual una especie suiter iónica no migra en un campo eléctrico porque su carga neta es igual a cero. Aquí la carga neta es igual a cero porque tiene una carga negativa y una carga positiva. Entonces, más 1 menos 1, 0. O sea, ese es el punto isoeléctrico. Iso igual eléctrico, electricidad, igual carga. Entonces tú sigues titulando. Entonces esta especie comienza a desprotonarse. Esta que está acá arriba porque esta ya se desprotonó porque ya pasamos al pKa. Entonces, cuando llegamos a este punto, aquí tenemos igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. A medida que tú continúas, pierde el protón.
Entonces tú calculas lo que se conoce como el punto isoeléctrico. Entonces, el punto isoeléctrico es el promedio de la sumatoria de los dos valores de pKa que participan en la generación de la especie deuteriónica cuya carga neta es igual a 0. Entonces vamos a verlo matemáticamente. Ahorita se lo voy a explicar matemáticamente. Entonces, esto que usted ve aquí, usted dirá, este pK es 2 y este pK es 9, que es lo que yo lo mandé a estandarizar. Pero un grupo como este tiene un pK mucho más alto. Entonces, esta es la importancia de entender el concepto. Estamos comparando los valores de pKa hasta 12. Vamos a comparar el ácido acético y la metilamina con el aminoácido glicina. Si usted ve el pKa de este, ya lo vimos que era 4.8 cuando estamos haciendo los problemas, y este metilamina tiene un pKa de 10.6. Entonces, ¿por qué el pKa de los grupos alfa carboxilo y alfa amino están por debajo de los valores de los pKa correspondientes a especies similares? Entonces, ¿qué ocurre? A medida que uno va titulando, ¿verdad? Y se va generando la especie protonada, esta que está aquí, esta carga positiva que se va generando aquí, entonces genera una repulsión con esta carga positiva que está aquí. Y esa repulsión que se va generando, lo que hace que disminuye el pKa, facilitando que la especie se desprotone. Eso todo está aquí. Lo estoy dando en palabras más llanas. Entonces, cuando tú tienes ahora este átomo con carga negativa, entonces él le jala los electrones y él comienza a jalar los electrones hacia acá, y al jalar los electrones lo que hace es que facilita que haya una disminución del valor del pKa de aquí y se vaya el protón a un pKa por debajo de 10.6. Por eso se va a 9.6. Dos conceptos importantes. Aquí es repulsión, porque esto es una carga positiva con la formación del protón. Entonces lo que hace es que genera una repulsión, facilita que se disminuya el pKa para que se pierda el protón. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando es estabilidad. Y cuando tienes esta carga negativa, como un átomo electronegativo aquí en el oxígeno, él jala electrones y lo que hace es que facilita que se desprotone. Por eso que el valor de pKa aquí es 2 y aquí es 9. Y su correspondiente para un ácido carboxílico, usualmente el pKa es 4 y tanto. Usted lo va a ver alrededor de 4.5 cuando usted va a ver los ácidos grasos. Entonces, usualmente aquí el valor en el aminoácido es por debajo, está en 2 y tanto, y es específicamente por eso. Pues minimiza la repulsión para garantizar la estabilidad y facilita que se desprotone la especie. Bien, ahora, aquí está el glutamato, aquí está la histidina. Lo mismo que hicimos acá, ahora lo vamos a ver con los números. Aquí le digo claramente titulación de aminoácidos con cadenas laterales ionizadas. Nosotros en el laboratorio hacíamos la glicina, para que ustedes vieran un aminoácido sencillo, y luego hacíamos uno con cadena lateral ionizable. Usábamos el aspartato, la histidina. Entonces, es el mismo concepto. Tienes esta especie, comenzamos de aquí. Está ajustado aquí. Vamos a lo equivalente. Mire que aquí dice 3. Y tú ves 3 porque hay 3 protones que hay que neutralizar. O sea, a medida que usted comienza aquí, llegamos al primer pKa. El primer pKa corresponde al grupo alfa carboxílico. El segundo pKa que usted ve aquí, R, es de la cadena lateral. Disculpe, este es el grupo alfa carboxílico aquí. Esta es la cadena R. Y 9.67 el grupo alfa amino. Usted comienza a titular. ¿Y cómo se pierden los protones? Usted dirá, profesor, ¿cómo yo sé qué protón se va a ir primero? Es fácil. Con el valor numérico del pKa. Entonces, primero se va a ir el de 2, luego se va a ir el de 4 y luego de último se va a ir el de 9. Y usted tiene que nada más saber identificar cuál es cuál. Entonces, el pK1 corresponde a este que está aquí. Entonces, quiere decir que cuando llegamos aquí a 2.19 hay igual concentración de esta especie protonada y esta especie desprotonada, que estamos justamente aquí, ¿verdad? Entonces, por encima de eso, entonces estamos pasando aquí, lo que comienza a predominar es esta especie que está acá, donde está esto desprotonado totalmente. Cuando llegamos aquí, hay una igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Por encima de acá, la especie que comienza a predominar es esta que está aquí, donde esta especie está desprotonada. Cuando llegamos aquí, hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Entonces, y por encima de este punto, la especie que predomina es esta. Entonces, yo le digo a usted, calcule el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el promedio
y tú tomas el promedio de los dos valores de pKa y lo divides entre 2, son promedio, tú vas a tomar de los dos, es decir, tú calculas de los dos pKa que participan en la generación de la especie suiteriónica, o sea, la especie cuya carga neta es igual a 0, y en un campo eléctrico ya no va a migrar. Tienes que ver esto. Y usted va, aquí lo que toma en consideración es si usted ve un más o ve un menos. Si ve un más, usted le pone que eso es más 1. Si usted le ve un menos, usted le pone que es menos 1. Usted va a buscar lo que se conoce como la carga neta. Esta molécula aquí, su carga neta es más 1. ¿Lo estás viendo aquí? La de esta, menos 1 más 1 es 0, y la de esta es menos 2 más 1 es menos 1, y esta que está acá es menos 2. Entonces tenemos más 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces, ¿dónde está 0? Aquí. ¿Qué valores pK voy a utilizar para calcular el punto eléctrico? Este valor y este valor. Entonces tú tomas el 2.19 más 4.25 entre 2. Y el punto eléctrico igual a 3.22. Entonces el punto eléctrico está por aquí. Hacemos lo mismo con la histidina. Entonces la histidina, la diferencia es que cuando tú estamos en el medio todo protonado, entonces estamos aquí abajo, el medio es rico en protones, todo lo que se pueda protonar se va a protonar. Entonces la histidina tiene protón. Entonces este es el anillo imidazol, que usted ya sabe que el pK es 6, estamos en un pH de 1, entonces él va a estar protonado. Entonces, ¿cuál es el primer pKa? Este, pKa 6 de la cadena lateral, y pKa 9.7, este que está acá. Entonces, se comienza a titular. Aquí en 1.82 hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Por debajo de esto la especie que predomina es esta. Por arriba de esta la especie que predomina es esta. Cuando llegamos aquí hay igual concentración. ¿De qué? De la especie protonada y la especie desprotonada. Cuando pasamos acá la especie que predomina es esta. Cuando llegamos a este punto hay igual concentración de la especie protonada y la especie protonada, y por encima de este punto la especie que produce. ¿Cuál es la carga neta? Aquí es más 2, aquí es más 1, aquí es 0 y aquí es menos 1. Entonces, dato. Siempre que un aminoácido con cadena lateral ionizable, que es grupo básico, o sea, la lisina, la arginina y la histidina, siempre arrancamos de más 2, y usted numéricamente se va perdiendo el protón, más 2. Luego viene más 1, menos 1 y 0. Si es uno que tiene cadena lateral con carga negativa, pH fisiológico, aspartato y glutamato, entonces tú sabes que el otro también que puedes tener es la tirosina, que puede perder ese protón, y el otro que tú también puedes tener la cisteína, que puede perder ese protón de carga negativa. Igual también sería a pK extremo de 14, por allá la serina, la treonina, que pueden quedar con carga negativa. Entonces, tú lo tienes así, y tú comienzas desde más 1 y terminas con 2 cargas negativas más 2. Entonces, eso te permite que tú calcules que la carga neta para este que está aquí, si usted ve que aquí, déjeme minimizarlo para que lo puedan ver, ahora aquí está abajo. El punto eléctrico le tiene 6 aquí, más 9.17, entre 2 es 7.59. Está aquí, usted ve la inflexión en la curva. Aquí se ve la inflexión en la curva. ¿Usted qué está viendo aquí? Tú tomas el promedio. ¿De cuál? Ahora dice que es 0. Usted ve que aquí hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces, tú tomas los dos valores de pK, el que está antes y el que está después, para calcularlo. Para que vean esto numéricamente, aquí está la glicina. Entonces, esto es con mi puño y letra. La glicina a pH fisiológico, usted la dibuja así, tal cual como lo hemos visto, que es lo mismo que está aquí. Eso mismo que usted ve aquí. Bien. Entonces vamos a calcular el punto isoeléctrico. Aquí ya yo estandaricé, el pK de este es 2, pK de este es 9. No hice más cosas, nada más lo estandaricé lo que le he dicho a ustedes que hagan. Entonces vamos a calcular la carga neta. Entonces aquí ya usted lo puede ver porque yo lo tengo escrito a mano. Entonces, como el pK1 es 2, quiere decir que antes de pH, y usted aquí le pongo en el examen, haga la ionización completa del aminoácido glicina desde pH 1 hasta pH 14. Entonces, ¿usted qué hace con eso? Usted va viendo cómo se van perdiendo los protones. Este es 9, este es 2, y no hay cadena, y no tiene una cadena lateral ionizarse. ¿Cuál es la carga neta aquí? Más 1 por esta carga positiva. Como el pK es 2, quiere decir que por encima del pH 2 se pierde este protón y la especie que predomina es esta.
Por debajo del pKa2 la especie que predomina es esta. Al pH 2 hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Ojo, para facilitarle las cosas en función de cálculos y conceptos para desarrollar problemas de bioquímica, nosotros en este curso vamos a decir lo siguiente. Y ojo, y lo digo para que quede en la grabación, pero quiero que ustedes queden claros. Si yo le digo a pH 2, la respuesta correcta es que hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Entonces, usted para poder sacar, tendría que hacer la ecuación de Hasselbalch y sacar todo, para sacar las proporciones que hay de esto y la concentración de cada una de estas especies. Para facilitarle las cosas, cuando vamos a ver carga neta de aminoácidos, carga neta de péptidos, usted va a asumir, repito, usted va a asumir que si el pH es 2, al pH 2 no se ha perdido el protón. Para que le sea más fácil. Si el pH es por encima de 2, entonces usted dice se perdió el protón. Pues si el pH es 2, este protón se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Para que no tengan que hacer más cálculo, para que les digo que lo que estoy buscando, más que hagan matemáticas, estoy buscando que entiendan los conceptos. Como ya yo he invertido casi 2 semanas en prepararlos para esto, ustedes ya tienen el concepto. Si yo digo que es pH 2, la respuesta correcta es que hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Pero como yo quiero que usted pueda calcular las cargas netas y le sea fácil, usted va a decir que si el pH es 2 no se ha perdido este protón. Por encima del pH 2, entonces se perdió el protón. ¿Estamos claros? ¿Alguien que me responda? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Entonces, eso facilita los procesos. Entonces, ¿qué vemos ahora? Entonces, por el pH encima de 2, la especie que predomina es esta, hasta antes de llegar a 9. Entonces, cuando el pH está por encima de 9, la especie que predomina es esta. Entonces, como el pK de este es 9, quiere decir que por encima de 9 se perdió este protón. Entonces, ¿cuál es la carga neta de este? 0. Pues tienes más 1 y menos 1, entonces es igual a 0. La carga neta de este es menos 1, porque tiene esa carga neta. Usted va a calcular, este es fácil, porque usted es el promedio de los valores de pK. Entonces, esta es la especie suteriónica que en un campo eléctrico no migra porque su carga neta es igual a 0. Entonces, este es 0. Quiere decir que ¿qué valor de pK yo voy a utilizar para calcular puntos eléctricos? 2 y 9. Entre 2, el pK es 5.5. Ese es su punto isoeléctrico. 5.5. Y se lo puse aquí. Se utilizan los pK que se encuentran antes y después de la especie cuya carga neta es igual a 0. O sea, este pK y este pK es el que se utiliza. Pero si ahora le ponemos algo de salsa a esto y es el aspartato. Ya le acabo de hacer el ejemplo del glutamato. Lo mismo el aspartato. Entonces, tiene el aspartato. A pH fisiológico usted utiliza lo mismo, CORN, C-O-R-N, el mismo estilo que les expliqué. Este carga negativa, este carga negativa, este carga positiva. A pH fisiológico, ¿cuál es la carga neta de esta especie? A pH fisiológico, menos 1. Porque usted ya sabe, porque yo se lo expliqué ayer, que este aminoácido, el aspartato, al igual que el glutamato, tienen carga negativa a pH fisiológico. Si tiene carga negativa, entonces menos 1, porque estos dos se matan, por decirlo así. Entonces, usted va a calcular el punto isoeléctrico. Usualmente esta pregunta vale 10 puntos. Yo le puedo a usted dibuje la estructura, calcule la carga neta en cada paso y me calcule el punto isoeléctrico. Entonces, vale 10 puntos porque esto es 2, 4, 6, 8 y los 2 puntos que están aquí son 10. ¿Me estoy explicando? Esta pregunta usualmente vale 10 puntos. Entonces, ¿usted cómo hace? Vamos a asumir, yo le digo que usted haga la ionización completa del aminoácido aspartato de pH 1 a pH 14. Ojo, este pK es 9, quiere decir que de 9 en adelante la especie que existe, que predomina es esta. O sea, de 9 hasta 14 es esta especie. Se lo tiene que poner aquí 11, 2, porque no hay más grupos que se pueda perder. Entonces, ¿qué usted ve aquí? Comenzamos a pH 1, pH altamente ácido, todo está protonado. O sea, todo lo que pueda, el medio rico en protones, todo lo que pueda tener un protón va a tomar el protón y se va a mantener así. Entonces tenemos. Y en este, para hacerlo más fácil, le dibujé un cuadradito en cuál se va a perder. Estamos viendo esta especie. Está protonada, porque el pK de este es 2, el pK de este es 9 y el pK de este 3.2. Eso es lo que usted ve aquí, que se ve feo, que parece un 32 3.2.
Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? A pH por debajo de 2, todo está protonado. Cuando pasamos al pH de 2, se pierde primero este protón. Los protones se pierden en orden numérico. O sea, pierde 2, 3 y de último 9. Entonces se pierde este. Entonces tú tienes que la especie que predomina antes del pH 2 es este. Por encima del pH 2 es esta, que es la especie desprotonada. A pH 2 hay igual concentración de especie protonada y desprotonada. Pero si le pongo pH 2 para calcular carga neta, usted dice que a pH 2 no se ha perdido este protón todavía, para que le sea más fácil. Entonces, ¿cuál es la carga neta de este aminoácido en pH por debajo de 2? Usted ve que este tiene un protón, pero no hay un más, como este que está aquí. Entonces solamente es más 1. Cuando vayamos pH arriba de 2 y por debajo de 3.2, tú tienes esta especie. ¿Cuál es la carga neta de esta? Menos 1 más 1, 0. A pH por encima de 3.2 se pierde este protón que está aquí y genera esta carga negativa. Entonces, ¿cuál es la carga neta de esta especie? Que existe entre 3.2 y 9. Lo que va a hacer esta especie es que ella va a ir arriba de esto, va a incrementar su concentración a medida que tú vas más hacia 9, ella comienza a disminuir su proporción porque este comienza a perder el protón. Recuerda como hicimos el problema de la aspirina, exactamente. Tú puedes calcular al pH cuánto es la proporción y tú tomarías en consideración para tomarías esta especie y esta especie, la especie protonada y desprotonada. Pues tú estás buscando a este pK de 9. Bien, entonces, ¿qué tú estás viendo aquí? Que ahora tenemos esto, que tiene un protón, carga negativa y carga negativa, a pH entre 3.2 y 9. ¿Cuál es la carga neta aquí? Menos 1, más 1, entonces la carga neta es menos 1. Ahora acá, tenemos entonces que por pH por encima de 9, entonces se pierde este protón que está aquí. Entonces, ¿cuál es la carga neta? Menos 2. Entonces, ahora yo voy a calcular el punto isoeléctrico. Entonces, se utilizan los pK que se encuentran antes y después de la especie cuya carga neta es igual a 0. Como la carga neta es igual a 0 en este, yo tengo que utilizar el pK2 y el pK 3.2. Entonces, la sumatoria de estos dos, el promedio de estos dos, me va a dar el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico es exactamente donde existe esto. Entonces, 2.6. Porque estamos sumando 2 más 3.2 entre 2, el punto isoeléctrico de esto es 2.6. Ya, listo. Entonces, eso me permite a mí explicarle a ustedes el punto isoeléctrico. Y este es mucho más fácil así. Dígame. ¿Por qué usaron los dos pK menores? O sea, el Porque, 2.0 y el 3.2. porque estamos viendo esta especie. ¿Nombre? ¿Quién me hizo la pregunta? Cristi, profe. Cristi. Bien. Aquí acaban, pero vea. Ujú. Este es 2 y este es 3.2. Parece un 32, por ahí hay un puntito ahí que casi no se percibe. Ahora usted ve. Esta tiene una carga de más 1 y esta tiene una carga de menos 1. Entonces, para el punto isoeléctrico es el promedio de los valores de pKa que participan en la generación de la especie suiteriónica cuya carga neta es igual a 0. Otras palabras, el pKa 3.2 y el pKa 2. ¿Por qué? Pues son el que está antes y después de esa especie. O sea, en este rango es donde existe esa especie. Ah, ya, ok. Ya, ahora sí, profe. ¿Ok? Entonces usted ve que es 2.6. Entonces ya Ajá. está después de 2 y antes de 3.2. Ajá. Ahí está el punto isoeléctrico. Usted lo puede ver aquí. Vamos acá. Vea, aquí es 5.96 punto isoeléctrico, ya está aquí. Quiere decir que esta especie existe después de 2.34 y antes de 9.60. Y está justamente aquí, usted lo puede ver. Y usted vería eso en la curva cuando te titula. Usted va a ver la inflexión así, la inflexión así, y usted va a ver el punto isoeléctrico. Cuando usted hace los gráficos, se ve clarito, experimentalmente hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo lo pongo en un campo eléctrico y yo pongo positivo y negativo, esta no migra, se queda en el centro. Y esta tiene carga negativa, se migra hacia el polo positivo, y esta que tiene carga positiva, se migra hacia el polo negativo. Y así es como tú hacen pruebas electroforéticas, por lo menos para la hemoglobina falciforme. Era una prueba que te hacían, cuando ya estoy viejo, pero hay una prueba que te hacen, que cuando yo estaba en primaria, secundaria por allá, se tomaban la muestra de sangre y la colocaban ahí al frente tuyo cuando iban a las ferias de salud en las escuelas para hacerte la prueba de anemia falciforme. Todavía cuando entré a la universidad,
allá por el 2000, hace 21 años atrás, ahí colocaban también, hubo una feria de biología que también te hicieron la prueba, cuando te hacen la prueba, te ponen para ver si tienes anemia falciforme, porque esa era una prueba que no se hacía antes con regularidad. Y por eso uno de los requisitos para casarse ahora es hacerse la prueba de anemia falciforme, porque en la década del 80 y el 90 existían muchos casos de anemia falciforme porque la gente era portadora y no lo sabía. Entonces, con una prueba sencillita, tú te das cuenta, pero la gente no se la hacía. Por eso uno de los requisitos para casarte ahora es hacerte la prueba de anemia falciforme. Y es una prueba rapidita. Bien. Ahora, ¿estamos claros ahí? Y en la prueba de anemia falciforme se fundamenta en esto, la movilidad electroforética en función de los aminoácidos. Entonces, esto tiene mucha aplicabilidad. Profe, Tú tengo una puedes, pregunta. dígame, nombre. Juan, Dígame, Juan. cuando dice que el aminoácido es el aspartato, creo que se llama, Ajá. Aspartato. a pH fisiológico, estoy viendo que los grupos carboxilo están ionizados, ¿verdad? Correcto. Y al momento de hacer los cálculos de punto isoeléctrico, ¿por qué están los dos, o sea, protonados, pues? No sé si... Yo te entiendo tu pregunta. Bien. Mira, si usted dice ionizado, ionizado está así. Pero para que sea más fácil, no se confundan, ustedes digan protonado y desprotonado. Aquí está desprotonado este grupo carboxílico. ¿Por qué? Porque el pH aquí es 7. Entonces, el pK de este grupo es 2 y el pK de este grupo es 3.2. Entonces, numéricamente el pH es mayor que el pK, por consiguiente, la especie que predomina es la especie desprotonada. Entonces, aquí está protonado porque aquí le estoy haciendo una titulación. Estoy haciendo el equivalente a esta titulación, pero en papel así escribiendo. Quiere decir que estamos arrancando de pH 1 a pH 14. Entonces, aquí comenzamos y abrimos la bureta. Ustedes ubican que es una bureta, ¿no? ¿Alguna Sí, vez profe. usaron uno? No, pregunto, porque como ustedes entraron el año pasado no había laboratorio, entonces puede que algunos nunca en su vida hayan usado una bureta. Entonces, tú abres la bureta y abajo tiene el Erlenmeyer. En el Erlenmeyer tiene una solución que tiene esto ajustado a pH 1 y tienes el aminoácido. Cuando tú abres la bureta que estás titulando con el hidróxido de sodio, entonces tú vas a modificar el pH de la solución. Entonces, asume que esto es el frasco que tiene una solución de glicina, aquí disculpa, el ácido aspartico aquí o aspartato para ser correcto, ajustado al pH a 1. Entonces, a medida que yo me voy moviendo, voy abriendo la bureta, yo voy subiendo el pH. Y a medida que voy subiendo el pH, voy perdiendo los protones. O sea, aquí estamos a pH 1 y acá llegamos al extremo pH 14. Entonces, es un proceso secuencial de pérdida de protones. Entonces, tú lo puedes ver. Aquí está el equivalente al aspartato, pero este es el glutamato. Entonces, tú comienzas a titular. Vamos a usar el glutamato, que es lo mismo. Yo comienzo aquí. Entonces, yo comienzo a titular. O sea, a medida que yo voy adicionando la bureta de hidróxido de sodio, él se va moviendo. Entonces, cuando llegamos aquí, 2.19, antes de 2.19 existe esta especie, ve que está protonada, lo mismo que yo tengo aquí. Lo mismo que yo tengo aquí, está totalmente protonada. Para explicarle a Juan. Entonces, cuando yo llego a 2.19, entonces tú tienes igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Por encima de 2.19 hasta antes de 4.25 la especie que predomina es esta que está aquí. Está desprotonada. A 4.25 hay igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Entre 4.25 y 9.67 la especie que predomina es esta. A 9.67 tengo igual concentración de la especie protonada y la especie desprotonada. Y por encima de 9.67 la especie que predomina es esta. De aquí hasta 14. Aquí dice 10 y sigue, pero no importa. Porque esta, ya después lo que tú vas a tener solamente casi el 100% de esta solución. De esta especie. Entonces tú lo que estás viendo es que por pH en 1 está protonado. Entonces, ¿cuál es la carga neta de este? Más 1 por esta que está aquí. Cuando llegamos, y ese es el pK que tú colocas aquí 2.19, aquí va 4.25 y aquí va 9.67. Y es porque es el orden. No siempre se pone pKr primero antes que pK2, porque puede ser que el pKr sea la arginina, sea la lisina que es 10.5, entonces el pKr va después. ¿Me estoy explicando? Lisina y arginina tienen un pKr mayor de 9, entonces va después. Al igual que la tirosina, entonces tiene que tener en consideración el valor del pK. Entonces,
Aquí, más 1. Aquí, que estamos viendo, justamente estamos viendo aquí, es más 1 menos 1 es 0. Entonces, la carga neta es 0. Cuando pasamos de aquí a acá, estamos viendo esta especie. Eso es lo que te indica aquí, esta especie. Entonces tiene menos 1 es menos 2, más 1, entonces me da menos 1. Y acá tenemos esta especie, que es menos 2, porque tiene las dos cargas negativas. Es exactamente lo mismo que esto. Entonces, estamos pH1 aquí en la curva. Yo no hice la curva porque ustedes lo van a hacer así. En el problema lo van a ir perdiendo el protón secuencialmente. Se pierde el primero porque el pK es 2. Entonces, tú tienes antes de pH 2, solamente la especie que predomina es esta, cuya carga neta es más 1. Por encima del pH 2 y por debajo del pH 3.2, la especie que predomina es esta. Que tenemos esto y la carga neta es 0. Por encima de pH 3.2 y por debajo de pH 9, la especie que predomina es esta, carga menos 1. Y por encima de pH 9, la especie que predomina es esta. ¿Me estoy explicando, Juan? Sí, profesor, sí. Perfecto. Entonces, la carga neta tú la calculas en función de las especies que están protonadas y desprotonadas. Pero ojo, esto está protonado, pero no tiene carga. Por consiguiente, ¿cuánto es? Eso es 0. Para que lleve carga, usted tiene que decir, ahí tiene que haber un más o tiene que haber un menos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque he visto muchos estudiantes a través del tiempo que aunque tú estás protonado, aquí le ponen más 1. No es lo mismo esto que esto. ¿Ves? Que aquí está protonado porque el pK de este grupo es 6. Entonces, por debajo de pH 1, debajo de pH 2 está protonado. Por debajo de pH 6 está protonado. Arriba de pH 6, entonces él pierde el protón este que está aquí de la anillo inhibición. Entonces, esto sí sería aquí más 1 y más 1 sería más 2 la carga neta. Vean eso versus esto. ¿Y por qué aquí lleva el protón? Porque ve que aquí el nitrógeno puede tener 3 enlaces. 1, 2, 3 y tiene 2 electrones sin compartir. Si se pega un protón, entonces él está compartiendo un enlace con un protón, ahí comparte un electrón, comparte y hace el enlace covalente ese, entonces ahí es más. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces son cosas que tienen que ver con química orgánica. Por eso fue que hicimos el repaso. El nitrógeno puede tener 2 electrones sin compartir aquí, porque forma 3 enlaces. Cuando forma un cuarto enlace, entonces lleva una carga positiva. ¿Qué es lo que está viendo aquí? Siempre. Es el mismo concepto. Aquí tiene 2 nitrógenos y estos son 3 enlaces. Como forma un enlace extra con un hidrógeno, se está protonado, entonces por eso es NH3 positivo. ¿Alguna duda referente a cómo se calcula la carga neta y el punto isoeléctrico? Profe, Dígame. Nombre. Daniela Brown. Dígame. Profe, los pK siempre se asignan así en ese orden. Primero el alfa carboxilo, luego el grupo R y después el amino. A mayor. Señorita Brown, eso fue lo que le acabo de explicar de que no siempre va así. Y no siempre va así porque eso depende del valor del pKa de la cadena lateral. Pero vamos ya acá, hacia acá atrás. Bien, vamos a ponerlo aquí. Este que está en orden alfabético. Vamos a hacer un zoom. Estos son los valores de las cadenas laterales ionizables. Entonces, el valor, todo esto es 2 y todo esto es 9. Ojo, siendo 9, lo estamos analizando, siempre va a ser 2, siempre va a ser 9. Si estuviéramos tomando en consideración la arginina, el pK1 es 2, el pK2 es 9, pero el pKr es 12.5. Entonces, en la ionización de la arginina, primero se va el protón del alfa carboxílico, luego se va el del grupo alfa amino y por último se va el protón de la cadena lateral. Vamos hacia la arginina. Con otras palabras, mira la arginina. Primero se va a ir este protón porque es 2. Luego se va a ir este porque lo estandarizamos a 9. Y de último se va a este, aquí, el grupo guanidino, porque esto es 12.5. Lo mismo pasa con este. Primero se va a ir este porque es 2. Luego se va a ir este porque es 9. Y de último este que es 10.5. Cuando vamos a este, primero se va a este que es 2.
luego se va a este que es 6 y luego se va a este que es 9. Entonces se van de manera numérica en función del valor del pKa. Entonces tú ves el valor del pKa y tú vas a saber cuál se va a ver primero porque 6 está antes que 9 y 12.5 está después que 9. Entonces así es como tú lo ves. ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los conceptos que tienen que tener claro. Por eso lo que ustedes tienen que saber si realmente son estos valores de pKa que están aquí. Yo le voy a dar el del Horton para que lo utilicen porque vea que aquí esto, dependiendo de qué valor tú utilices, a mí honestamente para cuestiones didácticas te dice que es de 3.2, 3.5, a mí me da lo mismo en ese momento, porque si usted me dice, es 3.5, me acuerdo que es por 3.5, pongo 3.5 para el aspartato en la cadena lateral. Luego está ionizado, usted me dice que ese que es 3.5 se va después que este 2. Eso es lo que estoy buscando, que usted entienda el concepto. No que usted sepa el valor exacto este que está aquí. Porque yo le puedo dar, porque estos valores yo se los estoy dando a usted en una tabla para que se lo sepa. Pero si usted no se acuerda el valor exacto, dice, eso es como 3.5. Ya. Usted usa el valor de 3.5, pues usted lo tiene que identificar así. Este es 2, este es 3.5 y este es 9. Usted lo escribe y usted me va indicando que usted comprende qué es lo que está ocurriendo. Usted sabe cómo se está perdiendo los protones. Usted sabe cómo se está ionizando la aminoácido. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora, continuando con lo que estamos viendo, me queda casi 10 minutos para terminar entonces esta diapositiva. Entonces, la formación de un péptido, ¿cómo ocurre? Se llama péptido porque están enlazados a través de un enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico se forma por la condensación de dos aminoácidos. Entonces, cuando se forma el enlace peptídico es esto que está en amarillo. Ya no se llama aminoácido, no se dice residuo de aminoácido porque hay pérdida de agua. Entonces, este es un proceso de ordenamiento. Estamos hablando que termodinámicamente hablando es desfavorable. O sea, hay que ver hay que hacer un input de energía a través de enlaces fosfatados que se utiliza en la célula para poder formar el péptido, porque es mucho más termodinámicamente favorable tenerlos separados que ordenar los aminoácidos como si fuese un LED. Entonces hay que compensar. Eso lo veremos al final del semestre, veremos un poquito de traducción tal vez. Entonces ahí hablaremos de cómo se consume energía. Entonces, esto se consume mucha energía para formar este enlace. Entonces de aquí se pierde agua, entonces el enlace peptídico. Este enlace peptídico es una amida. No amina, amida. Pues si yo le pregunto, ¿qué es el enlace peptídico? La amida. Entonces, ¿por qué? Porque el enlace peptídico tiene carácter plano, es rígido y plano. Así que eso es súper importante, es rígido y plano. Entonces, por eso usted no puede decir que es una amina. Entonces, cuando dos aminoácidos están unidos entre sí, forman un enlace amídico. Entonces, es una amida. Mira que lo tengo aquí. Entonces, cuando se forman dos, se pegan dos, tú dices que eso es un dipéptido. Si hay tres aminoácidos, es tripéptido. Si hay 4, es tetrapéptido. Si hay 5, pentapéptido. Así te va sucesivamente. Esto lo veremos con más detalle. Entonces, se lo pongo aquí porque está en el Horton. Yo se lo voy a compartir esto para que usted lo tenga. Para nombrar el péptido, los nombres de los residuos se forman sustituyendo la terminación ina o ato por hilo o il en nombres compuestos. En el caso de asparagina, glutamina, cisteína, hilo sustituye la A final. Ejemplo, en asparagina es asparaginilo. Entonces tiene que tener cuidado cómo lo nombra. O sea, yo no soy tan picky cuando usted lo va a nombrar, porque yo sé que esto es un poco complicado para usted, pero yo trato de ponderar y valorar que usted sepa qué aminoácido es. O sea, los péptidos se nombran desde el N terminal hacia el C terminal. O sea, esto que está aquí es el N terminal
y esto que está aquí el C terminal. Y se nombran así y se sintetizan y así. Y pues se escriben de aquí para allá. ¿Por qué? Porque así es como se da la biosíntesis de los péptidos, desde el extremo N al extremo C. Entonces, le estaba hablando, si son 2 residuos de aminoácidos di, si son 3 tri, si son 4 tetra, si son 5 penta, hexa, hepta, octa, nona, sigue así, hasta cuando llega a 20 residuos se le dice oligopéptido. Cuando son más de 20 residuos de aminoácidos, por lo general se le denomina polipéptido, porque oligopéptido, oligo representa pocos. Entonces, un ejemplo, tenemos la alanina y la serina. Entonces, el primer aminoácido lleva la terminación il, que lo estoy hablando aquí de ina o il, alanil, y el último aminoácido que va acá se nombra completo, serina. Entonces, es el alanil serina. Y este es el enlace peptídico. Tiene que tenerse en consideración. Entonces, esto que está aquí tiene carácter plano, es rígido y plano. Entonces, ahora, esto va a tener una importancia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás viendo el polipéptido, tú ves que este enlace amida es rígido y plano. ¿Por qué? Porque esto tiene carácter parcial de doble enlace. Entonces, al final tú tienes una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el nitrógeno. El nitrógeno que usted está viendo así medio punteado es porque tiene carácter parcial de doble enlace. Entonces, eso hace que tú lo veas así, que tenga esa rigidez y que tenga ese carácter plano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso ayuda también a ajustar lo que son las conformaciones que puede tener una proteína. Entonces, esto que lo que hace también genera un pequeño momento dipolar. Entonces, tú lo verás por lo menos cuando hablemos de estructura secundaria. Usted va a ver que todo esto que está aquí en la alfa se genera un momento dipolar. De ahí, lo siguiente, cuando tú vas a ver los péptidos o las proteínas, tú puedes tener el isómero cis y el isómero trans. Entonces, el isómero que se favorece es el isómero trans de manera general. ¿Por qué? Porque el isómero trans es más estable. Y es más estable porque aquí tenemos la cadena voluminosa. Esto que usted ve aquí en morado. Cuando están en trans, usted ve aquí y usted ve acá. Entonces, ¿qué tú estás haciendo aquí? Estás minimizando el impedimento estérico. Esto que usted ve así plano, con este plano así, este es el enlace peptídico. Pero tú, al ser trans, porque acuérdense que tiene aquí carácter parcial doble enlace. Entonces, eso genera la isomería cis y trans. ¿Te acuerdas de eso de química orgánica, no? Si tú tienes un carácter parcial doble enlace, entonces tú dices que tiene el isómero cis y trans. Cis es si están del mismo lado y trans si están del lado opuesto. Entonces tú favorece el trans, porque en el trans los grupos voluminosos están lo más alejados posible uno del otro. Y en el enlace, y cuando es cis, se están viendo. Entonces, aquí hay mayor cantidad de impedimento estérico. Entonces, esto desestabiliza un poco a la proteína. Entonces, el isómero que se favorece es el trans. Si hay prolina, la prolina usualmente favorece el isómero cis, pero todavía a lo largo del polipéptido se sigue favoreciendo el isómero trans. Entonces, ¿cómo tú calculas esto? Este es un oligopéptido. Entonces, tú tienes el enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico. Tú lo escribes desde el extremo N al extremo C. Siempre. Entonces, usted puede determinar si usted va a poner hacia arriba o hacia abajo la cadena lateral. Usted lo hace como usted lo quiera dibujar. Entonces, usted tiene alanina, glutamato, glicina, lisina. Entonces, cuando tú vas del extremo N al extremo C, y aquí tienes las cadenas laterales. Ahora, esto es el enlace peptídico. Esto tiene carácter parcial de doble enlace. Entonces, ¿qué usted tiene que ver entonces? El esqueleto polipeptídico se escribe N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted quiere saber cuántos enlaces peptídicos hay, es fácil. Si le dicen que el polipéptido tiene 500 residuos de aminoácidos, usted dice 500 menos 1, tengo 499 enlaces peptídicos. Si le dice que tiene 100 residuos de aminoácidos, 100 menos 1, tengo 99 enlaces peptídicos. Entonces usted escribe, cada vez que usted va a dibujar el péptido, esto es de la práctica número 2, que ya la tienen ahí. Cada vez que usted va a dibujar
yo lo hago así. Primero hago el esqueleto, N carbono alfa C, N carbono alfa C. Pero ven que en el alfa pongo un 1. Hasta alfa 2, porque es mi segundo residuo aminoácido, alfa 3. Así yo lo enumero. Así yo sé que si son, me están pidiendo 10, yo llego hasta el número 10. Si me están pidiendo 8, yo llego hasta el número 8. Si me están pidiendo, yo así llevo cuenta para poder hacer los residuos aminoácidos que me solicitan. En este caso, este es el péptido chemistry. Entonces, ahí está el extremo N y este es el extremo C. Tú haces el esqueleto, N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C, y en cada alfa tú vas enumerando para saber qué es el residuo 1, el residuo 2, el residuo 3, sucesivamente tú lo vas. Ya se me acabó el tiempo, me pasé, mil disculpas, me acaba de pasar un minuto. Bien. Con esto, nosotros terminamos por hoy la clase. Me acaba de pasar un minuto, mil disculpas. Y nosotros lo retomamos la próxima semana. Entonces ya ustedes tienen todas estas diapositivas ahí. Ya vimos entonces cómo se nombra un péptido. Ya vimos cómo se cuenta, cómo se va construyendo el esqueleto polipeptídico. Ya vimos cómo se calcula la carga neta. Entonces yo voy a continuar con las nuevas diapositivas que tienen el número 2 y el número 3 la próxima semana para que vayamos viendo eso. Entonces lo importante es que ustedes revisen esto que estamos viendo y podamos ir sobre la marcha fortaleciendo los conceptos estos. Por eso no se olviden del concepto de pH y pK. Si todavía tienen alguna duda de cómo del concepto de pH y pK, revisen las clases, revisen todo lo que hemos explicado. Entonces, de todas maneras, antes del parcial, nuestro parcial es el 5 de mayo. Antes del 5 de mayo estaremos verificando algunas consultas, porque por lo menos nos queda la otra semana, hasta lo que yo dé la otra semana el jueves, no, pues nuestro parcial es el miércoles, así que hasta lo que yo dé el miércoles 28, viene el primer parcial. Porque el parcial es miércoles, de miércoles a miércoles, así que hasta lo que yo dé el 28 es el primer parcial, y el jueves 29 lo tomaremos para ver para explicar, y vamos a ver si vemos las dudas el jueves, aunque yo creo que para el jueves todavía no han tocado nada del libro, así que vamos a ver si podemos programar para la semana antes del miércoles verlo, ya sea el lunes o martes, reunirnos en un tiempo que sea conveniente para todos para poder atender sus dudas. Bien, en otras palabras, hasta ahora, pues nos queda una clase más de 2 horas para ver. El parcial viene todo lo que es agua, y tuve que explicarle todo lo que es filtración de débiles no covalente, le tuve que explicar todo lo que es pH, soluciones amortiguadoras, viene todo lo que vienen los 20 aminoácidos, tiene que saberse la estructura de los 20 aminoácidos, y viene la ionización de los aminoácidos, y viene dibujar el péptido, que acabamos de verlo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Ya yo le voy a explicar la diapositiva número 2 el jueves, que eso va a ser estructura secundaria. Y con la estructura secundaria vamos a realizar el jueves la práctica número 2. ¿Están tomando nota? La práctica número 2 que está ahí, eso viene en el parcial, esa es la primera pregunta del parcial, cómo dibujar un péptido, que ya acabamos de verlo. Entonces yo voy a explicarle estructura secundaria el miércoles, y el jueves vamos a desarrollar la práctica número 2. La práctica número 2 es lo que le acabo de presentar, cómo se hace, y usted vamos a ver cómo se ioniza. Vamos a hacer esa práctica porque esa es la primera pregunta del parcial. Ya usted sabe calcular carga neta, porque lo acabamos de ver. Usted sabe cuál tiene que saber la estructura de los 20 aminoácidos, tienen que saber qué carga neta tiene a pH 2, a pH, y vamos a ver eso, lo vamos a practicar el jueves. Porque el parcial es el miércoles de la siguiente semana. Entonces, quedamos así, que tengan excelente fin de semana, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Pase buen día. Tengan buen día.